Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, y quiero levantar esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Quiero bendecirla y pedirte, Espíritu Santo, que tú me ayudes a dar lo que tú has puesto en mi corazón en esta hora, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay un versículo que quiero, antes de darles el título del mensaje, que quiero que lo vea en la pantalla, y si está anotando, Salmo 119, verso 29. Y voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente. Este versículo en verdad tocó tanto mi corazón. Usted lo sabe, el Salmo 119 nos habla de los beneficios que la palabra de Dios hace sobre nuestras vidas. Dice la Biblia: líbrame de mentirme. ¿A quién? A mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. ¿Sabes algo? Todos aquí lidiamos con el autoengaño. Y escucha, toda mentira que yo mismo me he creído se quita, se desplaza con la palabra de Dios. O sea, toda tiniebla que tú y yo podamos tener es quitada cuando conocemos las enseñanzas de Dios. Y ese es el propósito por el cual esta mañana yo quiero compartir este mensaje que Dios lo puso en mi corazón. Es un mensaje fuerte, pero yo espero que tú lo puedas recibir como debe de ser. Y el título de esta mañana del mensaje es El celo por tu casa. ¿Lo puede decir conmigo? El celo por tu casa. Y sabe algo, y ahorita va a ver de dónde extraí el título, pero el celo, cuando yo estaba buscando qué significa celo, significa proteger el honor de Dios. Proteger el honor de Dios. Eso significa el celo. Proteger, honrar. La honra a Dios. Y vamos a empezar en este pasaje, Juan capítulo 2. Este va a ser el texto que vamos a estar tomando. Son 4 versículos y de aquí vamos a extraer el mensaje. Juan capítulo 2, verso 13. Y en esta mañana voy a estar tomando la nueva versión internacional. Juan capítulo 2, verso 13. ¿Cuántos traen sus Biblias? ¿Cuántos traen cuaderno? Okay. Dice la escritura, véalo conmigo: cuando se aproximaba la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué celebración es la Pascua? Cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha sido liberado, y era el tiempo donde se celebraba. Y dice: y Jesús subió a Jerusalén. Ahora, hago un paréntesis aquí. Cuando Jesús está dando cuando Juan está mencionando esto, escuche, el capítulo 2 empieza con el primer milagro que Jesús hace, que son las bodas de Caná. O sea, Jesús está empezando su ministerio. Y dice ahí, verso 14: y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y también a otros que estaban instalados en sus mesas y que estaban cambiando dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, ¿qué dice la Biblia? Echó a todos fuera del templo. Quiero que usted imagine esta escena. Juntamente con las ovejas, los bueyes, y regó por todo el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre ¿en qué? En un mercado, dice aquí esta versión.
en una plaza, ¿no? Y dice que sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo por tu casa, y de ahí del título, me consumirá. Estas son palabras que Jesús estaba tomando del Salmo 69, verso 9, donde David dice estas palabras. Ahora, escúcheme bien. ¿Qué está sucediendo en la casa de Dios? Se ha convertido en un mercado, ¿no? Hay comerciantes, hay cambistas, hay animales. El propósito, la razón de la cual Dios había establecido su templo no era para eso. La honra de Dios no estaba en ese lugar. Era la celebración, sí. Y escúcheme bien, los cambistas normalmente y los que vendían sus animalitos lo hacían en el patio del templo, pero ahora están dentro del templo. Y sabe lo que yo estaba meditando y pensando: aquí en Cuautitlán se pone un mercado sobre ruedas, ¿no? De los días martes, que es enorme, y tú encuentras todo, lo que busques lo encuentras. Guajolotes, borregos, todo, ¿no? Imagínense que un día el tianguis o algunos de los puestos se pusieran aquí en la congregación, aquí adentro. Borregos, ropa, no sé, celulares, bueno, tenis, bueno, todo lo que se imagine. ¿Qué pensaría usted? Así estaba, escuche, así estaba Jesús sorprendido. Y dice ahí: la casa de mi padre se ha convertido en un mercado. ¿Qué reacción? Escúcheme bien, y hablando en lo espiritual, ¿qué reacción tendría Jesús si entra a este lugar como está el día de hoy? Si hay desorden, si hay bullicio, si hay una falta de respeto, ¿qué haría Jesús? ¿Volcaría las sillas? ¿Volcaría las cámaras? ¿Qué haría? Y esa es una buena pregunta. ¿La casa del Padre se ha convertido en un mercado? En lugar de haber sillas, en lugar de haber instrumentos, hubiera lo que se comercia. Y escúcheme bien, y voy a entrar en el tema. Quiero ver y quiero que extraigamos a través de estos 4 versículos las 3 enseñanzas que Dios puso en mi corazón, las 3 verdades que debemos, y yo le puse así, que debemos de recordar porque las sabemos, pero a veces las olvidamos o no las queremos poner por práctica, por obra. Y la primera verdad, hablando del celo por la casa de Dios, es que no podemos permitir en la casa de Dios, y le puse ahí puntos suspensivos, que no permitimos en la casa de Dios. Y yo quiero, escúchame bien, cuando estoy hablando del templo, también quiero que tú te ubiques en tu propia casa, donde tú habitas, donde tú vives. ¿Cuáles son las cosas que tú no permites en tu casa? No permitimos el desorden, no permitimos la suciedad, las peleas, los gritos. Hasta donde yo me acuerdo, creo que en casa nunca ha entrado una persona fumando. Jamás. Tú tendrás tus reglas. Escúchame bien. Creo yo que la iglesia debería de ser el lugar más seguro. Creo yo que la iglesia debería de ser el lugar de mayor refugio, de mayor unidad, de mayor coinonía, de mayor sinergia, de mayor... pero a veces, de mayor santidad, pero a veces este lugar se convierte en un mercado. Y yo te lo digo, por ejemplo, papá, mamá,
¿Qué no permites en tu casa? Piénsalo. No permites malas palabras, eso es lo que yo creo. No permites malas actitudes. ¿Qué haces cuando tus hijos ¿cómo se llama? Te giran la boca, te hacen te tuercen la boca? ¿Qué haces? Yo me acuerdo cuando, no, eso no lo podíamos hacer de niños. No. Nos daban una cachetada que nos daba la cabeza vueltas. Escúchame bien, tú no permites que lleguen a cierta hora cuando tú les das permiso a tus hijos, ¿o sí? No permites que dejen tirado su cuarto. No permites que se desperdicie comida. No permites que a ciertas horas tal vez la computadora se use, la tableta. No permites que los trastes se queden sucios. ¿Cuánto les gustan trastes sucios? ¿Verdad que nos pone de malas? A mí no me gusta ver trastes sucios. Papás, creo que no permites que tu hijo esté cambiando de novia cada mes. Eso espero. Son cosas que tú y yo no permitimos. Los que tienen hijos pequeñitos, no permites que te rayen las paredes. Ahora, ¿qué sí permites en casa? Que cooperen a limpiar la casa. ¿Verdad que sí permites que cuando, por ejemplo, el día de hoy, mamás, ¿verdad que sí permiten que les inviten hoy a comer? Porque hoy la cocina se cierra. Hoy no hay mamá descansando. Hoy no circula mamá. Si permites que cuando hay algo que se tiene que arreglar, lo arreglen. Entonces yo quiero que tú te ubiques qué cosas vamos a permitir en esta casa y qué cosas no. Y una de las cosas es esta, que tenemos que ser una iglesia ordenada. Todo tiende al desorden. Todo. Amén. Y voy a hablar de dos cosas que no debemos de permitir. Hay muchas, pero me voy a enfocar en dos. Y yo les voy a decir algo, escuchen, y sepa muy bien. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La Biblia lo dice en Filipenses 2:12. Y hay muchas personas o muchas doctrinas donde dicen, no, es que tú no pierdes la salvación una vez salvo ya. No. La Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación. Amén. Ahora, ¿qué cosas no vamos a permitir en esta casa? Dos cosas que quiero enfocar. Hay muchas. La primera cosa, y de verdad, esto es parte de todo lo que tú y yo tenemos que hacer como familia en Cristo, y es la murmuración. ¿Sabe? El cristiano no toma, no va a fiestas, no hace muchas cosas, pero ¿cómo tiene problemas con la lengua? ¿Cómo tiene problemas con la murmuración? Y en la Biblia hay tantos ejemplos. Y mire, yo le voy a decir algo. Esto es un virus que tú lo puedes cortar el día de hoy y el día de mañana ya brotó nuevamente. ¿Tú te acuerdas? Solamente le menciono la historia que todos conocemos, Números capítulo 16, cuando dice la escritura que Coré se levantó contra Moisés. ¿Se acuerda? Dice que se levantaron 250 y dijeron, ¿a poco nada más a través de Moisés Dios nos va a hablar? Y Moisés, ¿qué dijo? Bueno, que sea Dios quien juzgue. ¿Verdad? ¿Y qué sucedió? Se abrió la tierra y literalmente se tragó 250 personas con sus bienes, con sus hijos, con la esposa, todos, por haber murmurado. Y escúchame bien, y este es uno de los versículos más tristes o más impresionantes que yo puedo ver en la Biblia. Números 16:32 dice, y se abrió la tierra y se tragó a los hombres junto todos los de su casa, los seguidores, los que estaban junto a ellos, todo lo que poseían. Y mire nada más, ¿tú qué harías si se abre aquí la tierra
dices, voy a tener cuidado con lo que voy a decir, voy a tener cuidado con mis palabras. Fíjense lo que sucedió. Dice que al otro día el pueblo de Israel, sin embargo, tan pronto como a la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel, ¿qué dice? Comenzó nuevamente a murmurar. Tienes que entender algo, iglesia. La murmuración es algo que va a estar viniendo cada momento a tu vida y a mi vida. Aún mirando el juicio, aún mirando la mano de Dios, aún mirando la manifestación, tenemos que tener mucho cuidado con este problema de la murmuración. ¿Lo está viendo conmigo? Comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón. ¿Cuántos tienen aquí un compañero de trabajo que todo el tiempo se la pasa murmurando del jefe, del compañero? Y ella, viste, y ese tipo de personas. Yo te voy a decir algo. Tengamos cuidado con este problema de la murmuración. Porque tú y yo podemos ver que la tierra se abra y en menos de 24 horas volver a hablar. Y aquí sí me quiero enfocar en este segundo problema que no vamos a permitir de verdad. El chisme. Ay, 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 ay. La Biblia dice: el chismoso anda ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. ¿Sabes algo? El chisme siempre dará lugar a la calumnia. Son parientes, son primos hermanos. Dice la escritura en Proverbios 26:20: el fuego se apaga cuando falta madera. Y las peleas se acaban cuando ¿qué? Termina el chisme. Siempre, siempre, siempre que hay un problema en algún servicio, en algún departamento de alguna empresa, es porque alguien está metiendo ahí, echándole leña al fuego. Y ya cuando eso se acaba el fuego. El chisme dice ahí que es como una madera, ¿no? Que tú le estás echando. ¿Están aquí? Pero este versículo fue el que más me impresionó hablando del chisme. Proverbios 26:22. Fíjate lo que dice la escritura: los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Y escucha, si estás anotando, este versículo, Proverbios 26:22, se repite también en Proverbios 18, verso 8. Dice exactamente lo mismo. Yo creo, para mí es el único versículo que se repite 2 veces en el libro de Proverbios. Pero mira cómo Salomón está diciendo aquí que los chismes son deliciosos manjares. ¿A cuántos les gusta comer bien? A mí me encanta comer. Y cuando como algo rico, mire, ¿sabe lo que hago yo? Cuando voy a comer algo rico, le mando la foto a mi yerno, a mi hija, y mira lo que me voy a comer. Y ando presumiendo, ¿verdad? Lo que voy a comer. Pero escuche, y tú lo disfrutas. Fíjese lo que le voy a decir. Esto de verdad me pegó tanto. ¿Por qué el chisme es comparado con deliciosos manjares? Son personas que tienen un apetito equivocado. Escúchame bien, el chisme está alimentando sus vidas, que lo disfrutan tanto que eso a la larga les va a traer muerte a sus corazones.
a sus vidas. Entonces, cada vez que una persona se mete en chismes, lo disfruta, se deleita, pero ¿sabes algo? Al final del día eso le va a provocar muerte, le va a caer mal. Y escúchame bien, te voy a decir algunas verdades del chisme. El chisme siempre carece de información. Viene una persona conmigo y me dice: ay, pastor, que yo vi a Fidel, no sé dónde. Le digo: oye, ¿puedo entonces ir con Fidel y preguntarle o decirle? No le diga nada, no. O sea, cuando una persona no está dispuesta a decir, sí, dígale lo que yo lo vi. Y si yo tengo que decir, ni modo. Pero cuando una persona no te sostiene, o nada más oyes una parte, tienes que ponerlo en juicio. O sea, el chisme tiene solamente un lado de información. Y tenemos que tener mucho cuidado. El chisme se pone de acuerdo con lo que Satanás piensa. Hijos, está fuerte. Y sé que estás anotando. No voy a ir allá, pero yo pensando en este pensamiento, el chisme se pone de acuerdo con lo que Satanás piensa. Yo me acordé en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, cuando muere un rey, el rey Amón, y dice que su hijo Hanún, David mandó algunos siervos a darles la condolencia. Y dice la escritura que llegaron unos príncipes de este hombre y le dijo: no, estos vienen a espiar, estos vienen y se acuerda, dice que les rebanaron la mitad de la barba y la mitad de los dejaron con los choninos, bueno, se le veían las pompas. Hasta me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que sembró. El chismoso, esto está tremendo, el chismoso oculta su disfunción espiritual. Híjole, hay una parálisis. Escúchame bien y escucha esto que te voy a decir. El chismoso oculta su disfunción espiritual. Si tú tienes hostilidad con alguna persona y sabes o obtienes información negativa, esa información la vas a usar en contra de ella y vas a decir: tenía razón, yo sabía que. Cuando escuches algo negativo de una persona, ten mucho cuidado si es verdad o no. El chisme es una semilla que se cosechará. Es una semilla que ¿qué? ¿Conoces personas que todo el tiempo están culpando a los demás de la injusticia que están cometiendo en contra de ellos? Simplemente están cosechando lo que sembraron. El chismoso es juez y jurado al mismo tiempo. El chisme provoca o proviene de un ego inflado. Esto está tremendo. Híjole, de verdad que Dios pese nuestros corazones, porque esa es la raíz de la persona que es chismosa. Es un ego que no es humilde, que está inflado. El chisme genera desinformación. Esto es clásico, ¿no? ¿Cuántos jugaron alguna vez teléfono descompuesto? Tienes 10 personas y de esas 10 personas le dices un mensaje a una y la última, y les voy a poner un ejemplo, escúchame bien, fíjate bien. El director general le dice al gerente: el próximo viernes alrededor de las 5 p.m.
aparecerá el cometa Halley en esta zona. Se trata de un evento que ocurre cada 78 años. Por favor, reúna a todos los trabajadores en el patio de la fábrica en caso de seguridad, que allí se les explicará el fenómeno. Si estuviera lloviendo, no podemos ver el espectáculo a ojo descubierto. En tal caso, todos deben dirigirse al comedor, donde exhibirá un documental sobre el cometa Halley. Ese es del director al gerente, del gerente al director de recursos humanos. Por orden del director general, el viernes a las 5 de la tarde aparecerá sobre la fábrica si llueve el cometa Halley. Reúna a todo el personal con cascos de seguridad y llévenlos al comedor, donde tendrá lugar un raro fenómeno que sucede cada 78 años a ojo desnudo. Del director de recursos humanos al jefe de personal. A solicitud del director general, el científico Halley, de 78 años de edad, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica el próximo viernes a las 5 de la tarde usando casco de seguridad, pues será presentado un documental sobre el problema de la lluvia y el director hará demostración en el patio de la fábrica. Del jefe de personal al jefe de turno, el viernes 5 p.m. el director, por primera vez en 78 años, aparecerá en el comedor para filmar el documental Halley al desnudo. Y le puedo decir, y termina en el aviso mural de la fábrica. El viernes cumple 78 años el director general, por lo cual se libera a todo el mundo para la fiesta que tendrá en el comedor a las 5 p.m. como el grupo Halley y sus cometas. Todos deben ir en cueros, usando zapatos de seguridad, porque lloverá y se va a ver y formará una fiesta en el patio de la fábrica. ¿Se da cuenta cómo? O sea, miren, nos da risa, pero así es. Aprendamos. El chisme devalúa la relación y la confianza. Tú y yo tenemos la autoridad de decir no a esa información que estamos recibiendo. Amén. Y esto fue lo que más me impresionó, escúchame bien, hablando de la lengua. Escucha, por favor, y voy a cerrar este punto con esto. Recuerda que atraemos aquello que declaramos. Repito, recuerda que atraemos aquello que declaramos. Si Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿quién habita en medio del chisme? Las palabras son un imán que atraen la presencia de Dios o la presencia del diablo. ¿Qué presencia está habitando entre nosotros? Dos cosas que no vamos a permitir. Y de verdad, yo lo decía hace 15 días. Si yo escucho a alguien que está con la lengua larga de corbata, yo me voy a acercar a ti y te voy a corregir. La segunda verdad que Dios quiere enseñarnos, y esta la voy a decir muy rápido: no podemos negociar en la casa de Dios. Volviendo al pasaje que estábamos hace un momento. En el templo estaban las ovejas, estaban los bueyes y se estaban vendiendo, estaban los cambistas. Y escúchame bien, tal vez tú no traes palomas ni ovejas para vender en la casa de Dios. ¿Cómo negociamos en la casa de Dios? Y esto es algo muy interesante, escúchame bien. Negociar siempre tiene que tener una ganancia. O sea, el que negocia siempre gana algo. Y te voy a poner el ejemplo bíblico. En aquel tiempo, un par de palomas fuera del templo costaban 4 monedas. ¿Y sabes cuánto costaban fuera del templo? 75 monedas. O sea, casi 20 veces más caro.
adentro que afuera. Afuera costaban 4 monedas, pero dentro 75 monedas. Y yo te hago esta pregunta: ¿cómo, pastor? ¿Cómo es que yo estoy negociando con Dios? ¿Cómo es que negocio con Dios cuando vengo a la casa de Dios? Negociamos, siempre queremos tomar una ventaja, siempre queremos ganar. No nos gusta perder, no nos gusta sacrificarnos, no nos gusta, por ejemplo, negociamos con Dios cuando venimos y pedimos que nos llene de su paz, nos llene de su Espíritu Santo, de su presencia. Y esa paz y esa presencia la perdemos cuando empezamos a vivir vidas mundanas allá afuera, cuando no vivimos lo que estamos profesando. Negociamos, por ejemplo, con el diezmo. Si me sobra, te doy el diezmo. Si no, te esperas a la siguiente quincena. Negociamos, por ejemplo, en el servicio. Sirvo a Dios, pero a cambio de. Negocio con Dios cuando obtengo lo que quiero que Él me dé, y cuando Él me lo da, entonces ya lo obedezco, pero no antes. O sea, condicionamos nuestra obediencia. Y yo de verdad, y dejo este punto, quiero que tú pienses en qué has negociado con Dios. Si me das esto, entonces yo hago esto, Señor. A Dios no le tenemos que hacer manita de puerco. Amén. Ahí te lo dejo. Número 3. Y este es el punto más importante. Número 3. La irreverencia se convierte en una cueva de ladrones. ¿Cómo que la irreverencia? Yo les dije que el celo, que es la protección de la honra a Dios, ¿no? Lo contrario a honra es irreverencia. Ahora, ahorita lo vas a entender. La irreverencia se convierte en cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierta en cueva de ladrones. Diga conmigo: es solamente tiempo. Yo sé que tienen un signo de admiración así. Escúchame. Y esto es lo más importante que quiero que te lleves de este mensaje. Empezamos diciendo que Jesús, después de haber hecho ese milagro en las bodas de Caná, Él entra al templo. Juan capítulo 2. Y dijimos ahí, Juan 2:16, que a los que vendían palomas les dijo: saquen todo esto, no conviertan la casa de mi padre ¿en qué? En un mercado. Diga conmigo: fue el inicio del ministerio de Jesús. ¿Por qué yo les estoy diciendo que la irreverencia se convierte en cueva de ladrones? Porque nada más faltó tiempo. Jesús, cuando está terminando su ministerio, 3 años después, fíjese, Jesús se vuelve a meter al templo. No sé si fue el mismo templo, pero fue en la misma ciudad. Jesús, lo vamos a ver ahorita, Mateo capítulo 21, présteme mucha atención. Mateo 21 nos está hablando cuando Jesús pide que le traigan ese burrito que va a montar. ¿Usted se acuerda? Fidel tiene un mensaje muy bueno del burrito. Escuche. Y le dice a sus discípulos: van a ir a la ciudad de Betfagé, van a encontrar este burro. Si le dicen que los dueños que el maestro lo necesita, ¿se acuerda? Y la Biblia dice que Jesús montó ese burrito y todos en las calles empezaron a decir: Hosana al Rey de Israel. Eso está en Mateo 21. Escucha, 3 años después. Y cuando la gente está diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor,
Toda la ciudad, dice la escritura, después lo ve en casa, estaba alborotada. ¿Quién es este? Y la multitud contestaba: es Jesús, el profeta de Nazaret. Y escuche, Jesús se baja de ese burro y se mete al templo. Diga, 3 años antes se había metido y había dicho: la casa de mi padre la han convertido ¿en qué? En un mercado. Ahora vea esto. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos. Yo le digo algo, yo pensé que era un pasaje paralelo, pero no, son los últimos días de Jesús. Usted lea todo el capítulo 21 y está hablando cuando Jesús ya prontamente va a ser crucificado. Pero antes de eso se mete al templo y dice que comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y mire la declaración que hace. Por eso le puse a este punto: la irreverencia se convierte en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque dice ahí, verso 13, les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. ¿Lo está viendo conmigo? Escúchame bien, iglesia, este es el mensaje que quiero dar en esta mañana. Cuando tú y yo, la casa de Dios, la hacemos un mercado y no paramos ese mercado, la vamos a convertir en una cueva de ladrones. Es solo tiempo. Y yo pensaba, la casa de Dios ¿es un mercado? ¿Es una cueva de ladrones? ¿O es la casa del Padre? ¿O es casa de oración? ¿Lo está viendo conmigo? Ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús está mencionando en tiempo presente cueva de ladrones, pero Él tiene la esperanza, fíjate, Él tiene la esperanza que ese templo se convierta en una casa de oración. Ahora, ¿qué es una casa de oración? Una casa de oración es el lugar donde se alaba a Dios. Una casa de oración es el lugar donde tú y yo nos entregamos al Señor, donde nos rendimos a Él, donde levantamos nuestras manos, donde le damos respeto y honra. Una casa de oración es donde recibimos esa instrucción de parte de Dios. La casa de oración es el lugar donde las almas que no conocen de Cristo se convierten. La casa de oración, podríamos decir tantas y tantas cosas. Escucha lo que te voy a decir. Nosotros somos los responsables en convertir la casa de Dios en un comercio, en un mercado, en una cueva de ladrones. Nosotros, no es Dios. La casa de oración es el lugar donde está la luz que alumbra a este mundo. En la casa de oración es donde está la sal de la tierra. La casa de oración es donde se alimenta y se prepara al pueblo para cumplir la gran comisión. En la casa de oración es donde tú y yo encontramos nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra razón, nuestra existencia por el cual estamos en esta tierra. Es aquí. Ahí le va esto. ¿Qué es la cueva de ladrones?
Es el lugar donde se refugian los delincuentes después de haber cometido sus delitos. La cueva de ladrones es el lugar donde se alegran los perversos de sus obras malvadas. La cueva de ladrones es el lugar donde planean sus maldades. La cueva de ladrones es el lugar de vicio, es el lugar de crimen, es el lugar de injusticia, es el lugar de maldad. La cueva de ladrones es el lugar donde se reúnen con intenciones perversas y diabólicas para salir y hacerlas allá afuera. La cueva de ladrones es el lugar donde el diablo es alabado. La cueva de ladrones es el lugar donde se le roba a Dios y se le da una simple limosna. La cueva de ladrones es donde robamos el tiempo que le corresponde a Dios en el tiempo de alabanza. Porque llegamos tarde, porque no apreciamos, porque menospreciamos, porque pensamos que la alabanza es un relleno. Te lo digo con todo el temor de mi corazón esto. Yo le decía a Dios, yo no quiero decir esto, Señor. La cueva de ladrones es donde le robamos al pastor. Y no se lo estoy echando en cara. Cada mensaje que como pastor uno prepara necesita horas, estar de rodillas. Y te voy a decir esto: cuando tú no pones en práctica cada mensaje que Dios te da a través de quien esté compartiendo, tú mismo te estás robando. Tú le estás robando a tu familia, a tu matrimonio. Cada vez que tú y yo oímos un mensaje, y de verdad, iglesia, créame esto, ojalá todos pudiéramos venir a la casa de Dios y traer nuestro cuaderno y apuntar el mensaje que Dios nos está hablando, para que en la semana lo podamos meditar y lo podamos poner en práctica. Queremos cambios en nuestras vidas, queremos cosas en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Muchos de nosotros le decimos a Dios: Señor, yo quiero que tú me des más, yo quiero que tú hagas esto en mi vida. Pero si no haces lo básico que Dios te está dando cada 8 días. Convertimos la cueva de la casa del Señor en cueva de ladrones cuando realmente no llevamos una vida devocional de todos los días, cuando no leemos la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, es tiempo solamente, iglesia. Es tiempo de que la iglesia de un mercado se convierta en una cueva de ladrones. ¿Qué diría el Señor hoy de su iglesia? ¿Qué diría? ¿Es la casa de mi Padre o es un mercado? ¿Es la casa de oración o es una cueva de ladrones? Y escucha esto: lo que hacemos define lo que somos. Lo que tú haces día a día, y escúchame bien, lo que tú y yo hacemos define la clase de iglesia que vamos a tener o que tenemos. Yo pensaba esto y yo decía: ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Dile a tu vecino: ¿qué pasaría si todos llegáramos 10 minutos antes de que empezara el servicio? ¿Qué pasaría? Todos los que estamos aquí,
10 minutos antes, ¿tú crees que el servicio no sería completamente diferente? Que Dios nos dé celo. Protejamos la honra de Dios. Termino con estos 2 versículos, si me los puedes poner. Pablo está escribiendo y está diciendo estas palabras, Efesios 5:5. Sepan esto: jamás tendrá parte en el reino de Cristo. Diga jamás. Jamás, diga conmigo, jamás tendrá parte en el reino de Cristo. ¿Qué no va a tener parte en el reino de Cristo? Diga jamás. No es compatible, diga conmigo, no es compatible. El que sea inmoral. ¿Y sabes qué significa inmoral? Que tú y yo tengamos un comportamiento incorrecto a lo que Dios manda. No necesariamente pecado, fíjate, un comportamiento incorrecto. Sea inmoral, sea impuro. Aquí sí habla de pecado. Todo aquel que tenga pecado, pensamiento, palabra o acción que contamine, eso es impuro. Pero esto fue lo que más me llamó la atención. O avaro. Y dice ahí esta versión, Nueva Biblia Viva, dice: pues ser avaro es lo mismo que idólatra. Entonces escucha, lo que yo puedo ver a través de esto es que la inmoralidad, la impureza, la avaricia, que es idolatría, eso no tiene que ver, no tiene parte con Dios. No se pueden mezclar. Y yo me hacía la pregunta: ¿habrá algo de avaricia en mi corazón? ¿Habrá algo de idolatría? ¿Por qué llegamos tarde? Porque honramos más al cuerpo. ¿Por qué llegamos tarde? Porque somos desorganizados. Y hazte esta pregunta, y yo me la hice: ¿qué cosas están encima? Porque idolatría es poner algo encima o por encima de Dios. Es una admiración, un amor excesivo antes que Dios. Y Pablo termina diciendo en el verso 6: no se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados. Oye, ¿por qué llegaste tarde? Ay, es que el tren, es que no sé qué, es que papá. Oye, ¿por qué no entregaste tu devocional? Ay, es que la luz, es que se me fue. No se dejen engañar. ¿Lo estás viendo conmigo? Por los que tratan de excusar estos pecados, porque esos pecados, el castigo de Dios viene sobre los desobedientes. Fíjense, no se dejen engañar. Yo empecé diciendo en el Salmo 119: líbrame de mentirme a mí mismo. Yo le pido al Espíritu Santo que nos quite todo velo que no nos permite ver el autoengaño, que no nos permite ver estos pecados, que estos pecados de inmoralidad, que estos pecados de impureza, que estos pecados de avaricia, de idolatría, si no los sacamos de nuestras vidas, van a ser de la casa de Dios una cueva de ladrones. Yo quiero orar. Yo quiero orar. Quiero que te pongas en pie, por favor. No sé qué parte del mensaje de Dios habló a tu corazón, pero sí te quiero decir esto: si este lugar no es el lugar que Dios estableció con un propósito y un sentido, tenemos que pedirle perdón, iglesia. Señor, en esta mañana, Señor, no es coincidencia que tú, iniciando tu ministerio, hayas entrado a ese templo, hayas volcado las mesas,
y hayas dicho: la casa de mi padre la han hecho un mercado. Y después, 3 años después, antes de que tú fueras crucificado, Señor, vuelves a entrar a ese mismo templo, Señor, y esa casa, Señor, se había convertido en una cueva de ladrones. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos perdones, que tú nos perdones, que tú nos perdones, Dios, la parte que cada uno asumimos. Si ha habido inmoralidad, si ha habido impureza, si ha habido avaricia, que es idolatría, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a tener esperanza. Que este lugar sea una casa del Padre, que este lugar sea una casa de oración, que este lugar tú te puedas sentir a gusto, que esta casa, Señor, te pueda recibir cada vez que es abierta como una casa de oración, como una casa, Señor, donde se honra, donde hay un celo, donde hay un temor por tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor. David oraba: no permitas que yo mismo me engañe, Señor. Las áreas donde tú nos estás hablando, Señor, permítenos volver, Señor. Señor, tu palabra nos está enseñando, Dios. Yo quiero que levantes tus manos a Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. El celo por tu casa me consume. Vamos a decírselo a Tu Él. palabra me restaura, tu presencia me enamora mucho más. El celo por tu casa me